días, bendiciones a todos, Dios los guarde por esta nueva oportunidad de estar aquí compartiendo el devocional para hoy miércoles, en este día que Dios nos ha regalado de un mensaje, una nueva palabra que sea de gran edificación para ustedes y para mí. Entonces vamos a orar, vamos a entrar en comunión como siempre. Eso no es un rito ni una costumbre, sino es una necesidad, es un respeto, es una reverencia de someternos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mientras oramos para que el Espíritu nos revele, porque lo que hacemos en este momento es algo de respeto, de entendimiento, de consagración, de comunión que tenemos nosotros con el Señor. Es un privilegio estar aquí compartiendo el mensaje y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ministre en esta mañana, los que escuchemos el mensaje, los que escuchemos este devocional, los que tengamos la oportunidad de entender esta porción de la palabra, que la gloria sea para Dios y que todo lo que hagamos edifique y glorifique el nombre del Señor. Vamos a orar y levantar un altar y vamos a crear una atmósfera espiritual en la cual el Señor se mueva y nos ministre a cada uno de nosotros. Yo quiero que cada uno de ustedes entre en esa comunión con el Señor y le vamos a pedir a Él que nos ministre. Bendito Padre, yo te doy gracias por este precioso día, Señor, por todo lo que tú nos ministras, Dios, por lo que nos hablas, porque amanecimos vivos hoy, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque no hay calamidad en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor, Dios mío, porque estamos aún aquí, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por la vida, por la familia, Dios, por la provisión, por todo lo que tú nos das, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos hables y nos ministres en estos tiempos, Señor, donde vamos a ti, Señor, porque ¿a dónde iremos sino a ti, Señor? Yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad de compartir este devocional, este tema, esta porción de la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, gloria y honra, Señor, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido permiso, levantamos altar para ti y glorificamos tu nombre. Bendigo cada persona que ha de escuchar y compartir este mensaje. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú en medio de nosotros, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagas y lo que hagamos sea centrado en nuestro Señor Jesucristo, en la gloria y la honra de su santo nombre y su ministerio y su reino, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Allá las personas que están llegando ya, que se están conectando, Dios los bendiga. Vamos a compartir una palabra que hoy Dios me ha dado para ustedes, para mí. La tenía hace varios días en mi corazón, pero pues hoy era el día seguramente que el Espíritu Santo quiere que compartamos esta palabra de bendición. Entonces vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Vamos a mirar desde el 40 hasta el 56, vamos a mirar rápidamente algunos versículos para enfocarnos en una parte, en una porción específica de esta palabra. Entonces, Martica, bienvenida allá desde Valencia, España. Dios te bendiga grandemente, a tu familia, a tu esposo, a tus nietos, que Dios te guarde. La señora Florcita y don José también, Dios los bendiga por estar ahí. Bendiciones, y vamos a ir a esta porción de la palabra. Vuelvo y repito la cita bíblica está en Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Y voy a detenerme específicamente en unos versículos para compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo tengo hace varios días ahí en mi corazón, pero creo que es el momento de compartirlo. Entonces dice la palabra aquí en Lucas, vuelvo y repito la cita, Lucas 8:40. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre y resucita a una niña, pero vamos a mirar la primera parte. Bueno, vamos a estar ahí orando a ver qué quiere el Espíritu Santo que usted y yo aprendamos en esta mañana. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Cuando volvió, ¿de dónde? Jesús venía de donde, de hacer un milagro tremendo, porque había sanado a un hombre, a un muchacho, el gadareno, que estaba endemoniado, y los demonios salieron de este hombre. Dice que como 6,000 demonios salieron de él y se metieron dentro de los cerdos, y los cerdos se botaron por los abismos. Es una porción que está anterior a lo que estamos leyendo. Él venía de allá, fue expulsado porque aquellos tuvieron miedo de ver esa manifestación espiritual, de ver estos demonios cómo se manifestaban, cómo gritaban y saltaban sobre los animales, y los animales se botaban por el abismo. Esto es algo tremendo, y él dice, esto es lo que está diciendo aquí. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud
con gozo porque todos lo esperaban. Jesús era esperado en todo lado. No importa cuál sea la motivación de la cual lo esperaban. Muchos lo esperaban porque lo sanaban, otros porque recibían alimento, otros porque recibían paz en su corazón cuando lo oían, otros porque recibían salvación, porque se le unieron, muchísima gente se unió a Cristo desde su ministerio terrenal. Entonces la gente lo anhelaba. Hoy en día, aunque no es mucha la gente que sigue a Cristo, o sea, hay millones, pero comparado con la cantidad de gente en el mundo, mucha gente anhela a Jesús. Unos lo manifiestan, otros no lo manifiestan, pero en el fondo el ser humano manifiesta a Jesús, a Dios. Eso es algo que Él quiere para nosotros. Él quiere cosas grandes para nosotros, quiere manifestarse en nuestras vidas. Entonces aquí en el versículo 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Este principal de la sinagoga, las sinagogas en los pueblos judíos eran como las iglesias que habían, porque ellos eran personas religiosas, eran personas espirituales, que lo primero que edificaban era una sinagoga, un sitio de reunión para adoración al Señor, a Dios, al Dios eterno, al gran eterno, al gran yo soy, al Altísimo. Y el principal era la persona encargada de este sitio, de mantenerla arreglada, limpia, abierta, llevar la palabra. Era un hombre importante en la sinagoga, era como el pastor de la sinagoga. Pero imagínense este hombre aquí de rodillas delante de un predicador que muchos no aceptaban, los fariseos y los saduceos no aceptaban como el Mesías. Este principal de la sinagoga postrado delante de este predicador que no era nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios en la tierra. Bendito Dios porque lo hizo delante del Señor. Dice aquí el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Cuando la última alternativa que le queda a uno es Dios, tal vez sea lo único que uno necesite. Muchísimas personas buscan al Señor, buscan a Dios como última alternativa, cuando los médicos no dan nada, cuando la ciencia no puede, cuando los brujos no hacen nada, cuando las posibilidades se agotan. Entonces, como último recurso, la gente deja a Dios. Y eso no debería ser así, eso debería ser lo primero. Pero por eso digo esa frase, que si la última alternativa que te queda a ti es Dios, tal vez sea lo único que tú necesites. Entonces, él pues acudió al Señor, él iba a esta casa, pero la gente oprimía al Señor, en el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en medicamentos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esa mujer que duró 12 años enferma con un flujo de sangre. Las mujeres que tenían flujo de sangre eran declaradas inmundas, como si tuvieran lepra. La sociedad de la época las abominaba, las repudiaba. No podían estar en contacto con la sociedad, eran aisladas, vivían por allá en cavernas, en cuevas, vivían de la limosna, llenas de dolor, de tristeza. Hasta sus propias familias las desechaban. Y a los leprosos y a todas estas personas que eran declaradas inmundas según las leyes que los fariseos habían declarado como inmundas. Pero ella estaba ahí detrás de quien tenía que estar. Y tenía un flujo de sangre, dice que había gastado mucho dinero en toda su enfermedad, y el Señor estaba ahí, en el momento exacto, en la hora exacta, para que esta mujer fuera y tocara, ahí como dice, para ser curada. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo quisiera compartir dos cosas con respecto a este versículo 44, que se refiere cuando toca a Jesús, toca su manto. ¿Qué podríamos aprender ahí? Ahora, este manto que tenía Jesús representa la palabra de Dios. Estos mantos que usaban ellos tenían unas orlas que representaban la ley de Dios, la palabra de Dios. Ella creía en ese ministerio
de este varón que de pronto todavía no lo conocía como Mesías, pero sabía que él tenía un traje que representaba la palabra de Dios, y ella confiaba en la palabra de Dios, porque si usted y yo confiamos en la palabra de Dios, hay poder en ello. Ahora, por eso ella tocó ese manto. Tal vez ella todavía no tenía en su corazón, no tenía el discernimiento, todavía no tenía la revelación de que ese Mesías, que ese hombre, ese predicador que estaba haciendo ahí milagros, que hacía cosas grandes, diferentes a todos los hombres, a todos los profetas, que era el Mesías, pero tenía el manto y que representaba la palabra, la ley, la autoridad que tiene, el poder que tiene la palabra, y ella se lanzó y tocó ese manto. Pero la otra posibilidad es que ella sí hubiera creído que este era el Mesías, y solamente con tocarlo ya era necesario para ella. Ella decía, si lo toco nomás, con que lo toque ya soy salvo. La fe era tremenda. Ahora, la fe que ella usó, que Dios puso en su corazón, fue grande. Por eso ella es sana por la fe. O sea, tu fe tiene que ser tremenda, tiene que crecer la fe. Acuérdense que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El versículo 45. Entonces Jesús dijo, aquí comienzan cosas tremendas y misteriosas. ¿Quién es el que me ha tocado? Pero si volvemos allá, el versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el medicamento todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces, el versículo 42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. O sea que la cantidad de gente que oprimía a Jesús era tremenda. O sea que muchísima gente tocó a Jesús. Muchísimas personas se rozaron con el cuerpo de Jesús, pero solamente una persona decidió tocarlo, esperando una sanidad, creyendo de que ese varón que iba ahí tenía poder para sanar. Una persona, muchos lo rozaron, muchos lo manosearon entre comillas, o sea, lo tocaron, tuvieron que ver, porque aquí dice en el versículo 42, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero esta mujer fue la única que lo tocó esperando un milagro del Señor. Muchísima gente hoy en día en el mundo busca a Dios, de pronto, o mira hacia las cosas de Dios, pero pocos tocan a Jesús como lo tocó esta mujer, con una fe creyendo de que Él tenía el poder para sanarla. Por eso Jesús dice aquí, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Claro, o sea, era como, o sea, Pedro era un sanguíneo, un hombre, o sea, que era explosivo, que hablaba de lo que pensaba, que todavía no había sido modificado por el Espíritu Santo su temperamento, como lo estudiamos anoche, ayer en el devocional con mi esposa. Pero era lógico lo que Pedro decía, Señor, pero ¿cómo así que quién te ha tocado? ¿Quién es que te ha tocado? Si es que hay muchísima gente que te está apretando. Y el versículo 46 dice, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Voy a detenerme en estos dos versículos nuevamente para poder compartir algo que hace años yo he enseñado en la iglesia, y no quiere decir que así como yo lo enseño, tiene que usted recibirlo. Yo lo recibí de parte del Espíritu Santo hace muchos años. Esta revelación, la palabra es la que está revelada aquí, o sea, no hay una nueva revelación de la palabra de Dios. No puedo decir es que el Señor me reveló, porque la revelación está en la palabra de Dios. Aquí está la palabra revelada. Pero yo un día leyendo esta porción de la palabra, veía a esta mujer que representaba a la iglesia actual, a la iglesia de Cristo, que representa a la mujer con flujo de sangre, la iglesia que estaba sangrando por el pecado que había en la iglesia, que hay en la iglesia, por el pecado que hay en sus ministerios, en sus líderes, el pecado que la gente que trabaja en la obra de Dios con el pecado ahí vivo. Eso representa a esta mujer de flujo de sangre, o sea, la iglesia dolida. Pero hay gente que, como esta mujer, le duele ver el pecado dentro de la iglesia
y toca el borde del manto de Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿y quién me tocó? O sea, ¿quién está orando, mi hermano? Puede ser usted, o no sé quién está orando en este momento, porque usted no siente paz en su corazón por lo que está viendo, por una iglesia dormida, una iglesia en pecado, una iglesia que está predicando sobre la prosperidad, una iglesia que está manipulando. Eso representa a la mujer de flujo de sangre. Para mí, por lo menos, eso fue lo que yo enseñé algún día, lo que vi, lo que aprendí de esta porción de la palabra. Y esa persona que tocaba a Jesús es aquel que se levanta en clamor y dice, Señor, esta es tu obra, esta es tu iglesia, esto que estamos viendo no está bien. Esa es la persona que te está tocando y tú dices, ¿quién me tocó? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando tú oras, cuando te sientes triste, cuando estás mal, cuando sientes que Dios está reclamando su presencia en la tierra y alguien clama, Dios dice, ¿quién me clamó? Dios no es que no sepa, Dios sabe quién está orando, Dios sabe quién está clamando, Dios escucha la oración del justo. Daniel dice por allá al comienzo de su libro que cuando él decidió de orar, el Señor le dijo que desde el primer día que comenzaste a orar, yo he escuchado tu ruego. Y el Señor escucha nuestro ruego cuando nace del corazón. Cuando la oración sale de nuestro espíritu, de nuestro clamor, de nuestro dolor, de nuestro desierto, es una oración tremenda. Cuando nuestra oración es elaborada por la mente, no sirve para nada, eso no sube del cielo raso de la casa. Nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo a orar, a buscar esa presencia de Dios, a clamarle a Dios como esta mujer. Eso dice el Señor y dice aquí, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Que tú sientas que de Cristo, que del Espíritu Santo está saliendo poder para que tú seas usado y sanado. Y que esa paz y esa sanidad, ese ministerio, esa restauración en el área que sea manifestada. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo diciendo, de todo el pueblo, porque a causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira que Jesús sabe quién la había tocado, él no tenía que adivinar, él sabía quién la había tocado, pero él preguntó, porque es que el que reconoce a Cristo en público, él lo reconocerá delante del Padre. El que se avergüenza de Cristo en público, él se avergonzará el día del juicio, el día que usted, que ha querido negar al Señor, o que no ha predicado su palabra, o que no ha vivido su evangelio, el día del juicio, el día que el Señor te tenga frente, y tú le digas Señor, el Señor te dirá, no me digas Señor, Señor, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso dice la palabra de Dios. Esa mujer hizo un paso importante, reconoció al Mesías como su Señor y su Salvador. Reconoció que necesitaba. Por eso Jesús le dice, hija, tu fe en el Mesías, tu fe te ha salvado. Ahora mira que ella salió sana, pero Jesús no le puso interés a la sanidad, aunque era importante, le puso interés a su salvación. Tengan cuidado con el versículo 48 cuando dice ahí, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ella iba por una sanidad física, porque tenía un flujo de sangre durante muchísimos años. Ella iba por ese regalo, por esa sanidad, pero Dios la bendijo más grandemente por haber creído en ese Mesías, en la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Primero la salvó y luego la sanó. Por eso cuando Jesucristo hacía milagros, decía, usted iba por un medio y decía, tu fe te ha salvado. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Si usted tiene sanidad espiritual, lo otro viene por añadidura y no falla. Eso es lo primero que Dios nos quiere enseñar, que tengamos esa sanidad
esa sanidad física, espiritual, para que la física se mantiene. Por allá en Romanos 9 hay una palabra que dice que si creemos en Jesucristo como nuestro Señor, lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Y la palabra salvo allá en Romanos viene del griego soso, que significa salvo, sano y salvo. O sea, nos salvamos, pero no sanamos. Viene en uno solo la fe. Cuando yo creo en Cristo, yo soy sano y salvo. Ahora, ¿por qué a veces nosotros no nos manifiesta la sanidad física? Y si somos salvos, o sea, nosotros no podemos dividir, o no somos salvos, sería la pregunta. Pero usted y yo hoy entendemos y comprendemos que cuando creemos en la palabra de Dios, en el Mesías, y lo tocamos y lo buscamos, entonces usted y yo somos salvos y sanos. Esa palabra tiene poder para sanarme y para salvarme. Dios los bendiga grandemente, porque este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Este es el devocional de esta mañana. Es una palabra corta, pero sustanciosa para aquel que la recibe, se deleita en ella, que la vive. La palabra de Dios dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores. El hacedor de la palabra es el que cualquier palabra, como dice un versículo de tu palabra, que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Así es, para el que se deleita con la palabra de Dios, una sola palabra puede salvar el día, la tarde. Nosotros damos gracias a Dios por esa bendición tan grande que es de compartir el Evangelio de Cristo en estos días. Yo le doy gracias a Dios y quiero orar, entregarle al Señor este altar y decirle al Espíritu Santo que nos guarde, que este día sea un día de bendición, que todo lo que hagamos glorifique su nombre, sabiendo y recordando de que Él nos está observando, de que Él nos ve todo el tiempo, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que oímos, el Señor lo ve. Entonces vamos a entregarle al Señor este altar y le vamos a dar gracias a Dios por ello. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has regalado, Señor, un día más, un día de bendición, una palabra, Señor, una porción tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, recibiendo todo honor y toda gloria, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos tocar tu palabra, tu presencia, tu cuerpo, en oración, en comunión, en ayuno, como sea, como tú pongas en el corazón de las personas, Señor. Te doy gracias, Dios, y te entregamos este altar y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en medio de nosotros, Señor, haciendo tu obra para la gloria de Dios, Señor. Te entregamos este altar, Señor, y te entregamos este día, y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga ya a Iraida, a Estelita, a la señora Flor, los que están conectados y los que van a escuchar el mensaje. Dios los bendiga grandemente, y si Dios no dispone otra cosa, a las 6 de la tarde nos vemos en el devocional de la tarde. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Dios los bendiga, bendiciones.